Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Buenas tardes, doctor. ¿cómo están? ¿Por qué están entrando tarde? Se supone que debemos comenzar a las 12. Porque después me van a estar corriendo con la clase anterior. Entonces, esperaremos un par de minutos y vamos a comenzar con los que están. Porque no es justo que estén llegando tarde. ¿Quién está como anfitrión? ¿Ah, Madeleine? Doctor, buenas tardes. Soy el doctor Aguilera, César Aguilera. Estoy como anfitrión. Aguilera, buenas tardes. Sí, un gusto escucharlo, doctor. Yo estoy listo, maestro. Hay 34 jóvenes. Si desea, puede comenzar. Yo los voy a estar ingresando a todos los jóvenes. Ah, ya, entonces vamos a comenzar. Hay buen audio, hay un buen audio y hay buena, la diapositiva. Bueno, al menos se ve bien su imagen, doctor. Ah, muy Se bien. ve, Entonces, sí se ve la diapositiva. Doctor Aguilera, buenos días. Entonces, ahí veremos. Doctor Aguilera, el doctor Fernández lo saluda. Bien. Buenas tardes, Tiene estimados. 41, doctor. Puede entrar, puede comenzar. Ya, buenas tardes, estimados alumnos. Buenas tardes, doctor Aguilera. Buenas tardes, doctor. El día de hoy se nos ha encargado de revisar úlcera péptica y vagotomía. Yo soy el doctor Guillermo Chávez Reyes y siempre acompañado por mi gran amigo José Fernández Hoyos. Vamos a... ¿Qué pasó? No pasa. Ya. Si vamos a revisar úlcera, lo primero que vamos a ver es las dos partes que vamos a revisar: el estómago, un poco presentarlo, y el duodeno. Porque en los dos lugares se va a producir la úlcera. Entonces, este es un órgano tubular, en el caso del estómago es dilatado, en la forma de J. Sus medidas son 25 por 12 por 8, la capacidad más o menos de 1000 a 1500, 4 segmentos, el cardias, que es la unión del esófago con el estómago, el fondo gástrico, el cuerpo y el antro. Además tiene una cara anterior y una cara posterior. Bordes, curvatura menor y curvatura mayor. También es importante conocer un poco la histología, porque aquí va a desarrollarse pues esta patología. En relación a la histología tiene unos repliegues, y el espacio entre repliegue y repliegue se llama fosita o cripta gástrica, que también está en este dibujito. Pues este es el epitelio, y el epitelio está acá. Esta fosita gástrica termina en una disminución del tamaño del lumen que se llama cuello, el cuello. Y de acá hacia abajo es la glándula, o sea que la mucosa gástrica tiene la parte epitelial y la parte glandular. Y esta mucosa va a terminar en lo que se llama la muscular de la mucosa, y debajo de ella la mucosa, la muscular y la serosa. Ese es histológicamente. Si vamos a revisar úlcera péptica, vamos a revisar las generalidades de la úlcera péptica. Luego revisaremos la úlcera péptica gástrica y la úlcera péptica duodenal. La úlcera péptica, ¿qué cosa es? Es una disrupción, una solución de continuidad de la mucosa gastroduodenal. Ahí se forma la úlcera péptica. Y esto generalmente se compromete hasta la muscular de la mucosa.
Ese es el mayor compromiso. Pero si persiste este problema irritativo, esto puede complicarse. O sea, por la persistencia de los factores irritativos, y en las complicaciones podemos tener la perforación y la hemorragia. Desde el punto de vista de epidemiología, más o menos 500.000 casos nuevos al año y 4 millones de recurrencias anuales también. La prevalencia es de 1.8 en pacientes con Helicobacter pylori. También es frecuente en pacientes que tienen grupo sanguíneo, en aquellos que tienen familiares ulcerosos, el 50% puede desarrollar úlcera. No es genético, no es transmisible, pero tiene carácter familiar. Y además, ¿en quiénes más va a desarrollarse? En aquellos que tienen malos hábitos, ¿no? Dietas gaseosas, tabaco, etc. Y los que tienen gastritis, generalmente a las gastritis no le hacemos caso. Las gastritis son estas solución de continuidad puntiforme, pequeñísimos, como si con un alfiler hiciéramos unas perforaciones en un papel. Esa es la gastritis difusa. Y también en personas estresadas. El estómago tiene mecanismo de defensa, porque recuerden ustedes que está dentro del lumen gástrico tenemos la pepsina y el ácido clorhídrico, que son irritantes. Por lo tanto, el epitelio y la mucosa gástrica tienen que tener sus propios mecanismos de defensa. El primero es el moco, o sea, se llama preepitelial. Y este moco está constituido por dos capas, una capa densa que está adherida a la célula y una capa más delgadita, más fluida que está en la superficie. Esta capa es hidrofóbica, o sea, no deja pasar aquellas sustancias que son solubles en agua. O también tiene este fosfolípido que tiene la capacidad de ser surfactante. Quiere decir que nada se pega al moco de la mucosa gástrica. Entonces, esto va a proteger que el contenido que va a ingresar al estómago no va a entrar en contacto con las células epiteliales. Luego tenemos propiamente el comportamiento que ocurre dentro de las células epiteliales. Ese es el segundo mecanismo de defensa. A eso le llamamos la bomba del intercambio de iones. Y esto es por la constitución primero de ácido carbónico. El ácido carbónico, por intermedio de la anhidrasa carbónica, libera bicarbonato. Este bicarbonato va a ir a constituir parte del moco. Entonces, es importantísimo porque se va a producir en las células epiteliales. Y el radical H es liberado. El otro componente dentro de las células epiteliales son las uniones intercelulares. Recuerden ustedes que las células cúbicas, en este caso, descansan siempre en una membrana basal, pero existen estas membranas intercelulares que mantienen compacto la unión celular. Ninguna sustancia puede pasar entre célula y célula. Cualquier sustancia que atraviesa el epitelio gástrico tendrá que hacerle por mecanismo activo-pasivo a través de las células epiteliales. Además, lo que yo les decía, que tenemos el cuello, aquí se desarrolla la regeneración celular. Esta regeneración permite que cualquier lesión, destrucción de las células epiteliales sean reemplazados por células nuevas. Y esto generalmente en lo que respecta al epitelio lo hace más o menos en 3 o 5 días. Pero cuando se trata de la destrucción glandular, dura meses. Además, estas células
mejoran el epitelio si hay agresión en algunas horas. Por eso es que si hay un mecanismo irritativo, lo corrige rápidamente. Entonces, ese es el de la renovación celular. Y también tenemos que este epitelio, estas células epiteliales producen prostaglandinas. Estas prostaglandinas tienen dos orígenes. El origen propio de la fabricación por la célula epitelial y el que viene por el torrente circulatorio. ¿Cuál es su función? Primero, estimula la renovación celular y al mismo tiempo inhibe la secreción ácida. Y otros factores también dentro de la célula tenemos los factores de crecimiento que también estimula la renovación celular. Y el tercer grupo es el que está detrás del epitelio, o sea, los vasculares. El flujo sanguíneo tiene que ser normal. No puede haber hipoxia, porque la hipoxia en el tiempo va a producir una necrosis. Y esta explicación teórica la vamos a ver acá, ¿no? Acá está la mucosa, o el moco, perdón, con sus dos capas, la capa surfactante, la superficial, la parte celular, donde se va a sintetizar la prostaglandina y el bicarbonato, y además la prostaglandina también puede venir o viene del torrente circulatorio. Entonces, acá se desplaza. Cuando se daña, cuando se lesiona, ocurre contacto del ácido, que es el jugo gástrico, contra la célula. Porque el bicarbonato, ¿cuál es su función? Mantener neutro, tiene pH neutro, contra un pH ácido en el lumen. Y otro ejemplo, donde tenemos las células epiteliales intactas con su pH neutro, moco, y que entre en contacto con el pH ácido. Este pH puede variar de 1 a 3, pero este debe ser neutro. Ninguna sustancia que está en el lumen gástrico debe entrar en contacto con el epitelio gástrico. Otro ejemplo, lo mismo, este está el moco, igualito, el bicarbonato, que es el que mantiene el pH neutro en el moco, contra un pH ácido que es en el lumen. Existen factores condicionantes, cómo se daña la mucosa gástrica, cómo se forma la herida o úlcera péptica. Los que corresponden al ácido clorhídrico, pepsina, alcohol, AINES, esteroides y sales biliares, van a dañar la mucosa dependiendo de los factores de defensa, o sea, lo que acabamos de describir, los preepiteliales, los epiteliales o los vasculares, que es el tercer nivel. Pero el factor estrés y el tabaco va a dañar la mucosa por vasoconstricción. Entonces va a haber una disminución del torrente circulatorio, primero hipoxia, y puede llegar a ser necrosis. Si la necrosis es amplia, terminaremos en úlcera péptica. Pero tenemos un enemigo que está en rojo, un enemigo grande, que se llama Helicobacter pylori. Esta es una bacteria gram negativa que daña la mucosa por lesión directa, porque es una bacteria. Esto no produce vasoconstricción, esto no produce estrés, sino directamente daña la mucosa. Y hay que tener presente a esta bacteria porque inclusive está considerado dentro del grupo de los carcinógenos o precancerígenos. Aquí tenemos los factores defensivos que están en la columna de la izquierda, todas las que hemos mencionado, pero tenemos en la parte derecha, en azul, dos factores: irritativos, lesivos. El único equilibrio que debe existir entre el factor lesivo, que es normal para la digestión, y los factores defensivos,
el equilibrio es entre los dos. Pero si a esto sí se agrega estos factores condicionantes, entre ellos, recuerden bien todos los AINES, inclusive el ácido acetilsalicílico, los esteroides, sales biliares, esta lisolecitina es muy agresivo, el alcohol, tabaco, estrés y otra vez el Helicobacter pylori. Entonces, el equilibrio solamente debe estar entre estos dos y todos estos factores. Quiere decir que no debemos tener pues, ninguna lesión gástrica, pero se agrega todos estos factores agresivos para producir la lesión de la mucosa gástrica. Este es el Helicobacter pylori, se los presento, está la foto. Entonces, esto vamos a tener presente en el 95% de las úlceras duodenales. O sea, está presente. Está presente en el 85% de las úlceras gástricas. Quiere decir que si erradicamos el Helicobacter pylori, la recurrencia de úlceras pépticas va a disminuir considerablemente. Entonces, cuando nos diagnostican de HP, hay que tomarle bastante interés en hacer el tratamiento. ¿Y cómo se diagnostica? Con endoscopía. Existen los factores no invasivos, como el test de la ureasa, el test del aliento, pero esos son para un seguimiento. Y es más, los trabajos serios recomiendan que cuando es diagnosticado de úlcera péptica, perdón, de Helicobacter pylori, y se sometió a tratamiento, para ver si efectivamente el tratamiento ha sido correcto, debe ser repetido una endoscopía, aunque generalmente se hacen solamente seguimiento con estos métodos no invasivos. Pero lo ideal es hacer un control endoscópico. Y para esta bacteria existen varios esquemas. Aquí les presento 3 grupos, pero generalmente los esquemas tienen 3 drogas. Y ahí están las dosis. Y también, por favor, la duración debe ser de 7 a 10 días, nunca 5 días. Existen artículos escritos de que debe ser 5 días. Preferible, si sabemos que es una bacteria agresiva, resistente y lesivo, inclusive con carácter precancerígeno, debemos hacer el tratamiento de 7 a 10 días. Felizmente, existen medicinas ya completas, en caja completa, por 10 días, felizmente. Pero, repito, han aparecido o están apareciendo algunas revistas que solamente debe hacerse 5 días, lo cual me parece, mi criterio es que no es correcto. Luego, otro tema que hay que revisar, que debemos presente, es el AINES, que es otro de los factores agresivos o agresores de la mucosa, que va a actuar en 2 niveles. En el preepitelial, ¿qué es lo que hace el AINES? Altera la composición del moco. ¿Por qué? Porque inhibe la producción del bicarbonato. No solamente la composición, altera la secreción por las células. Como consecuencia, disminuye el pH. Entonces, hay mayor exposición de las células directas al jugo gástrico, que es ácido. En el caso epitelial, el AINES, ¿cuál es su mecanismo? ¿Cómo lesiona? Inhibe la síntesis de prostaglandinas. Nosotros habíamos dicho que la prostaglandina estimula la regeneración celular y al mismo tiempo inhibe la secreción gástrica. Pero en este caso, el AINES, al inhibir la síntesis de prostaglandinas, va a alterar la regeneración celular. O sea, no va a haber una regeneración celular efectiva y va a estimular la secreción gástrica. Entonces, le estamos dando importancia a estos 2 factores irritativos para, de la producción de la úlcera péptica. ¿Cuál es la patogenia de la úlcera? Primero,
aumento o presencia de los factores agresivos, todo lo que hemos mencionado. O sea, si queremos puntualizar, tendríamos que regresar a todos. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 factores agresivos. Tenemos que corregir. Entonces, hay que tener presente para... Y el otro es la disminución de los factores defensivos. O sea, tanto del preepitelial, del epitelial o del vascular. O también puede ser la patogenia mixta, ¿no? Cuando la mucosa registra dañada, entonces se forma lo que se llama la solución de continuidad, o sea, una herida, falta de sustancia, que se llama úlcera. ¿Y quiénes son responsables? Los que hemos mencionado, los 7 factores agresivos. Y la mayoría de las úlceras son causadas, la mayoría es causada por el Helicobacter pylori o el uso de AIDS. Entonces también, si estamos diciendo que la mayoría es por estos 2 factores, pero no debemos dejar de investigar los otros factores agresivos y los factores protectores. Por lo tanto, cuando diagnosticamos de úlcera péptica, debemos optimizar el tratamiento de las úlceras, o sea, bien tratado, para evitar la recidiva y las complicaciones de la úlcera. Este es el factor agresivo, el factor lesivo. Miren cómo es que los factores agresivos acá han aumentado y han lesionado el epitelio. Y cuando se lesiona el epitelio, ¿qué ocurre? Ocurre vasodilatación, por lo tanto, viene como es un proceso inflamatorio, se desencadena todos los factores proinflamatorios. Y va a iniciarse en mejorar la agresión y al mismo tiempo la lesión puede continuar. Cuando un paciente tiene una úlcera péptica, quiero llamar la atención estas 5 signos y síntomas. Pérdida de peso, vómitos recurrentes, disfagia, hemorragia digestiva y anemia. Siempre hay que tener presente, no hay que ser ligeros. No, no es nada, no, puede ser, porque lo que hay que cuidar en las úlceras pépticas, que efectivamente va a mejorar. Ahora tenemos medicamentos excelentes, que ya inclusive los pacientes que tienen úlcera péptica no deben llegar a la cirugía ni a complicarse. Lamentablemente todavía muchos se están complicando, pero por diferentes factores. Pero si tenemos estos signos y hay una úlcera péptica, hay que preocuparse, hay que ponerle bastante énfasis en el diagnóstico, porque no puede corresponder a una degeneración, a ser un cáncer. Cuidado con estos signos. ¿Cómo se trata una úlcera péptica? El objetivo: reposo gástrico, dieta de fácil digestión, aliviar el dolor si es muy intenso, cicatrizar, hay que condicionar que cicatrice la úlcera, hay que prevenir la complicación y las recurrencias, o sea que se cumple el tratamiento, que se cumple el control, y estimular, ponerle énfasis a corregir los factores de riesgo. Además, sabemos que la mayoría de los sintomáticos que vienen al consultorio o que vienen al hospital ya tienen por lo menos más de 2 años de antigüedad. Entonces es un paciente crónico. No es un paciente que acaba de producirse por primera vez y viene. Y también sabemos que hay una alta recurrencia, del 75% al año, y hay que eliminar la causa subyacente, las 2 causas principales, el Helicobacter pylori y el uso de AINES. ¿Quién ahora, por cualquier dolor que aparece, no se toma pues su Mejoral, su aspirina, etcétera, ¿no? Entonces debemos evitar el uso de AINES, siempre. Del año 90 atrás, un poquito más de 90 atrás,
había muchas complicaciones de la úlcera péptica y había muchas cirugías de úlcera péptica. Hoy día ya no hay tantas complicaciones gracias a la aparición de estos medicamentos. Los primeros que aparecieron fueron los antihistamínicos, o sea, los antagonistas de H2. Y el primero que aparece fue la cimetidina, que ya no se usa porque en el varón produce ginecomastia. Luego aparecieron otros grupos de H2 y luego los bloqueadores de bomba de protones. Este grupo ha hecho que en verdad la úlcera péptica disminuya considerablemente en llegar a sus complicaciones. Pero siempre en cuando el tratamiento sea correcto, que el paciente cumpla con el tratamiento y que evite los factores adhersivos. Entonces, además de estos hay los famosos antiácidos para mejorar la acidez del estómago. También hay los protectores de mucosa, o sea, hace las veces de mucosa, ¿no? Entonces, también hay ese grupo y hay que erradicar otra vez el HP y también las prostaglandinas. El prostaglandina no es muy utilizado. Generalmente los más utilizados ahorita es los inhibidores de bomba, pero si es sintomático, de esto debemos utilizar los antiácidos y los protectores de mucosa. Pero si no es muy sintomático, si pasó la sintomatología, sobre todo el dolor, los inhibidores de bomba ayudan mucho en el tratamiento medicamentoso. Entre las complicaciones de la úlcera péptica vamos a tener 4. Las hemorragias, la perforación, la estenosis y la úlcera recurrente. Los 2 primeros, indicación quirúrgica. Si no mejora el tratamiento médico. Y el último, tratamiento médico únicamente. Entonces, una de las complicaciones son perforación. Esta perforación, perdón, es la hemorragia. Esta hemorragia puede ser microscópica. ¿Qué quiere decir? Que el sangrado no se ve. Es sangrado escaso, poquísimo, y el paciente consulta por dolor en epigastrio y consulta por anemia. Entonces le hacemos un examen y encontramos que hay sangre en heces. Y la otra pues es la macroscópica, es un porcentaje alto, del 30 a 40%, que se llama hemorragia digestiva alta. Esa es una hemorragia visible, masiva, grande. Y la mayoría de estas hemorragias digestivas altas son de origen gástrico. La otra complicación es la perforación, ya sea del estómago o del duodeno. O sea, la úlcera péptica ya no está limitado en la muscular de la mucosa, sino ha atravesado la submucosa, el músculo y la serosa. Y drena su contenido hacia el peritoneo, libre, y nos va a producir una peritonitis. Pero en este grupo hay lo que se llama también una perforación bloqueada. ¿Qué quiere decir? Cuando se ha hecho la perforación, nuestro gran guardián del abdomen, que es el epíplon, va y obstruye la salida de su contenido. Pero ya salió contenido líquido, contenido gástrico, ya salió, o duodenal. Entonces, en este caso, a veces el diagnóstico es un poco difícil. El diagnóstico lo haremos cuando se instale una peritonitis. Y el otro es la perforación retroperitoneal, o sea, detrás del estómago. Entonces, ahí como no hay una liberación de contenido libre peritoneo, también el diagnóstico es difícil, el mismo tratamiento es difícil, generalmente un dolor muy severo y brusco irradiado al hombro. Entonces, a veces encontramos que cuando es un abdomen entablo, un abdomen duro, etc. El tratamiento de la perforación se llama parche de Graham. O sea, es una sutura bien regladita,
en 4 pasos. Y la tercera complicación es la estenosis pilórica. Y la estenosis pilórica, pues, no es una emergencia. Esta es una cirugía electiva. De todas maneras, en cualquiera de las perforaciones, por favor, en cualquiera de las perforaciones, nadie está seguro que es una úlcera péptica benigna perforada. Puede tratarse de un cáncer que sea perforado. Entonces, aquí una recomendación cuando se hace la cirugía. Y antes de hacer la cirugía, tenemos que hacer el diagnóstico. ¿Con qué? Solamente con una radiografía, estimados alumnos. Cuando tenemos una perforación de víscera hueca, no necesitamos tomografía ni resonancia. No pierdan el tiempo. Solo necesitamos una radiografía y hay que saber ver, hay que saber mirar. ¿Por qué? Porque si ustedes memorizan esta radiografía, nunca se van a olvidar. Recuerden que este es el hígado y este es el diafragma. Entre el hígado y el diafragma no hay un espacio real, es un espacio virtual. Aquí tenemos el fondo gástrico y también tenemos el diafragma bien dibujadito como si fuera de lápiz, ¿no? Bien dibujado. Entonces, este espacio está lleno de aire. ¿Y por qué está lleno de aire? No hay aire en el peritoneo, porque se ha perforado alguna víscera hueca, inclusive puede tratarse de intestino delgado o de colon. Pero los más frecuentes son estómago y duodeno, y el más frecuente de los dos es el gástrico. Entonces, esta radiografía es suficiente. Memoricen la radiografía, si quieren con su flechita ahí, y van a ver, no se van a equivocar. No necesitan hacer ningún otro examen de imágenes. Acá, nuestros amigos semiólogos nos dicen inclusive, se parece a una gaviota volando, ¿no? Su ala izquierda y su ala derecha y su ala izquierda, ¿ya? Volando. Nuestros amigos semiólogos nos dicen, nos comparan esta imagen como una gaviota volando. No se olviden. Entonces, cuando se perfora, tenemos lo que se llama el parche de grano. Siempre debemos acordarnos de estos 4 pasos. No seamos ligeros. ¿Por qué digo ligeros? No podemos ingresar, identificar la lesión, la perforación, colocar los puntos y me voy. Repito, nadie puede asegurar que esto no se trate de un cáncer perforado. Entonces, si nosotros hacemos ese procedimiento, no tomamos las precauciones, vamos a tener un paciente con cáncer, si fuera un cáncer, lo vamos a diagnosticar cuando es muy tarde. Cuando se perfora o cuando se hace cualquier herida, hay una vasoconstricción, vasodilatación, trombosis y ya no sangra, ¿verdad? Por lo tanto, esta perforación es tan grande que va a necesitar que la suturemos, que la afrontemos. Y para que esto tenga buena condición, tenemos que hacer reavivar los bordes. ¿Qué cosa es reavivar el borde? Tenemos que, con un bisturí, retirar un bordecito de todo el borde, todo el diámetro. Entonces vamos a ver un tejido sangrante de capilares que va a permitir la buena irrigación para permitir una buena cicatrización. Pues ese es el primer paso, reavivar el borde. Segundo paso, ese tejido que he retirado pues es un tejido biópsico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a poner en un frasquito con formol y lo vamos a enviar al anatomopatólogo. Y ellos lo van a estudiar y nos van a decir de qué se trata. Si ellos ubican que hay células malignas, nos llaman inmediatamente y nos comunican, doctor fulano, ustedes han operado a tal paciente y tiene células malignas. ¿Y qué hacemos nosotros? Con servicio social lo llamamos, que venga, le informamos y lo pasamos a oncología.
Porque si nosotros no hemos hecho este segundo paso, no nos vamos a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta cuando el paciente ya está obstruido, todo infiltrado y metastasiado, lo cual podemos evitar con este paso. No seamos ligeros. A mis amigos que van a ser cirujanos, les ruego por amor de Dios, no se olviden de estos pasos. Y el tercero, pues, la sutura. Hay que suturar, hay que ponerle puntitos. Y cuarto, me aseguro que no haya dehiscencia, porque esta zona, a pesar de haber reavivado, siempre hay poca vascularización. ¿Y qué voy a hacer para que no haga dehiscencia? Levanto el epiplo y lo coloco encima. Lo suturo con la misma, lo fijo con la misma sutura que he cerrado el orificio. Esos son los 4 pasos de la técnica de Graham. Y aquí les voy a pasar un video para que ustedes le critiquen, pues, qué voy a hacer. Por si acaso no tiene voz. Mira, ubican la perforación y de frente a suturar. Obviaron los 2 primeros pasos. Y están levantando el epiplo para cubrir la sutura. Entonces han hecho el tercer y cuarto paso, obviando el primero y el segundo. Entonces ahí se están asegurando para que no haya dehiscencia. El epiplo lo va a proteger. Entonces hay que aspirar el líquido, hay que lavar un poco hasta que luego el útero está aspirando el del Douglas, ¿no? El contenido del Douglas. Ese es un pequeño video del parche de Graham. Cuando hay una hemorragia digestiva alta, una úlcera péptica, hemos dicho que la frecuencia es del 30-40%. El tratamiento médico primero es reponer volumen. Transfusiones cuando sea necesario. Primero es volumen. Y el segundo debe ser la endoscopía. En la endoscopía nos va a ubicar el punto del sangrado, pero ahora los endoscopistas también pueden hacer los procedimientos. Y si ellos logran cohibir la hemorragia, ya no necesitan la cirugía. Entre ellos pueden inyectar esclerosantes, pueden embolizar, pueden colocar ahora los clips que existen, aún pueden suturar o fulgurar. Si con estos procedimientos logran cohibir la hemorragia, entonces cirujano ya no va. Pero si no logran, por lo menos nos dirán dónde está sangrando, entonces el cirujano tendrá que ir a resolver esta hemorragia. La cirugía de emergencia tiene 2 reparos, 2 momentos en los cuales debe hacer la cirugía antes que el paciente se comprometa su salud, que hemodinámicamente no esté en buenas condiciones. El primero es que si ya están transfundiendo sangre porque ya recuperaron con volumen, si han pasado 1500 de sangre y no se estabiliza, entonces hay que operar.
no hay que esperar. Si le están pasando 1500 y sus signos vitales se siguen disminuyendo, hay que parar la hemorragia. No hay que seguir transfundiendo sangre. El otro caso, si ya transfundieron, o sea, más o menos los signos vitales se mantienen por ahí en que van y vienen, si ya transfundieron más de 6 unidades de sangre en 24 horas y sigue cayendo los signos vitales, también hay que operar. No hay que esperar que el paciente esté en malas condiciones para hacer la cirugía. Forrest nos regaló este cuadrito para poder estar pendiente de una endoscopía, del resultado de una endoscopía. En el 1A significa que hay una hemorragia en chorro. O sea, hemorragia que está bastante frecuente. El endoscopista ha tratado de hacer los procedimientos para parar. El B, hemorragia masiva, en babeo, o sea, nosotros también le llamamos hemorragia en capa o en napa. Va mojando a pesar de que ha hecho la hemostasia. El tercero dice, no, se ve, o el 2A, perdón, dice, se ve un vaso visible. Está latiendo y no hice nada. El 2B, hay un coágulo. Eso significa 2B. Ese coágulo de repente se desprende. Estos 3 casos tenemos que estar pendientes porque la hemorragia puede recidivar en ese porcentaje. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes, como decimos, en expectación armada, para poder realizar la cirugía. En el 12, dice, no, ha habido probablemente un sangrado, hay un colorcito marroncito claro, etc. Ya no es tan alto la probable recidiva. Y en el cuarto dice, no, ya hay fibrina. Entonces ya no preocupas. Para eso nos sirve este cuadrito que Forrest nos regaló. En la úlcera péptica, los tratamientos quirúrgicos pueden hacerse de las dos formas. En forma laparoscópica o en cirugía abierta. Todo depende de las condiciones que existe. Si tenemos el laparoscopio, se hará el laparoscopio. Y si no tenemos la cirugía abierta, o sea que tenemos que estar preparados para las dos cirugías. Nada que yo nomás sé operar laparoscopia. Bueno, por lo menos los viejos aprendimos las dos técnicas. Hoy día los jóvenes, habilísimos en laparoscopía, pero se pierden en cirugía compleja, lo cual no debería ser. Y tenemos la otra complicación, que es la última úlcera péptica refractaria o recurrente. Esto debemos tener en 2 grupos cuando tiene el HP Helicobacter positivo, porque podría persistir, porque no cumplió el tratamiento, o porque es resistente, o porque el tratamiento fue inadecuado, o sea, 5 días. Entonces, en estos casos, puede hacerse recurrente. O cuando el HP es negativo, hay también los llamados falsos negativos, cuidado con eso. Y siguen usando vaines, siguen fumando, o un úlcera es muy grande. O cuando se ha hecho un tratamiento inadecuado para disminuir la secreción ácida. O en todo caso, puede ser portador de cáncer. Entonces, siempre hay que tener, siempre cuando hay una úlcera péptica, no debemos descartar la posibilidad de cáncer, aunque es poco la frecuencia, pero ¿quién es quién? ¿A quién le tocará la tinca? Entonces, nunca olvidarse de esta palabrita, que es mala. Entonces, aquí tenemos un resumen de las patologías de la úlcera péptica. ¿Quiénes son? Úlcera péptica gástrica,
úlcera péptica duodenal, el síndrome de Zollinger-Ellison, este es por un tumor pancreático, por un gastrinoma, que generalmente hay secreción ácida por más de 1000 picogramos. Entonces nosotros nos vamos a ocupar de las dos primeras, la otra se la dejaremos a nuestros amigos oncólogos. Revisando las generalidades, ahora vamos a ver a la particularidad de cada uno de ellos, puntualizar algunas características. Entonces, la úlcera gástrica es multifactorial, daño de barrera, la que hemos descrito. El reflujo biliar es uno de los también enemigos, uno de los factores irritantes por la bilis de la úlcera péptica gástrica, ¿no? O la disminución de la secreción cuando es una gastritis atrófica, que también puede llegar a ser úlceros. La patogenia, deterioro de la mucosa por AINES, la que hemos descrito, sales biliares, o sea, todos los factores agresivos. También por el deterioro del moco. ¿Por qué? Porque se altera la viscosidad o porque hay una retrodifusión de los iones en la bomba de protones. La acidez gástrica o pepsina puede ser alto, normal o bajo. O sea, no necesariamente es de la secreción normal. Puede ser alto o bajo, como vamos a ver más abajo. O la vasoconstricción local, por estrés, por ejemplo, isquemia y necrosis. O, en otro caso, la disminución de la motilidad gástrica, sobre todo a nivel del antro. La clínica es un poco difícil, un poco infrecuente, tedioso la clínica, porque no viene el paciente con una sintomatología florida. Entonces, acá nuevamente remarcar que en verdad es un reto, es una preocupación de no dejar de estudiar la úlcera péptica o quedarnos con, no, esto es benigno. Siempre tenemos que tener presente que puede ser un carcinoma gástrico. Entonces, a pesar que sabemos que el carcinoma gástrico es poco frecuente, como decía hace un rato, ¿quién se sacará la tinca? No sabemos. Entonces, en la úlcera péptica hay sintomatologías recurrentes o algunos vienen después de un tiempo, mejoran, vienen, etcétera, etcétera. Y no es un síntoma pues muy florido, por eso es que no le dan mucha importancia, porque el paciente le da importancia o viene al médico cuando en verdad le duele o algo mal está pasando, si no, no viene. Y si viene y le dices, sobre todo nuestra gente del rural, le explicas, o te entiende o no te entiende, o te entiende mal, y viene cuando ya está complicado. Entonces, este dolor en la úlcera gástrica generalmente es en el epigastrio después de la ingesta. Le duele, a veces vomita, y si no, puede haber pérdida de apetito por el dolor. Y si pierde apetito, pues va a perder peso o por la hemorragia microscópica. Entonces, existen también los llamados asintomáticos. Estos asintomáticos debutan con perforación o hemorragia digestiva alta. Hacemos la historia. No, nunca me dolió. Pero si efectivamente investigamos y tratamos de sacarle la historia clínica como debe ser, sí, a mí me duele en la boca del estómago, de cuando en cuando me tomo mi agüita, me pasa. Entonces, esos son pacientes que van a debutar, que nunca vinieron y aparentemente eran asintomáticos, ¿no? Entonces, del 8 al 20% necesitan cirugía de emergencia. Y la hemorragia generalmente es en pacientes de edad avanzada. Además, la complicación más frecuente de una úlcera péptica es la perforación. Pero también tener presente que las úlceras de mayor tamaño se asocian a mayor
mortalidad. Esta clasificación de Johnson se adelantó antes que definiéramos que el AINES producía úlcera y nos hizo esta clasificación en 5 partes con características que ya ahora entendemos que puede tratarse por la presencia de Helicobacter pylori o de AINES. El tipo 1 en curvatura menor es el más frecuente, pero ojo, nivel de ácido normal. Es importante que ustedes tengan presente esto. El tipo 2 es en el cuerpo y duodeno. Pero, ¿qué pasó acá? Con secreción ácida alta. El tipo 3, curvatura menor. Otra sorpresa, con secreción ácida alta. El 4 está bastante arriba en la curvatura menor, pero su secreción ácida es normal. Y el 5 generalmente por AINES puede ser múltiple, también con secreción ácida normal. ¿Por qué está en este recuadro rojo que corresponde acá? Porque si se complica este grupo, el 2 y el 3, si requiere cirugía, va a necesitar una cirugía especial. Diferente al 1, al 4 y al 5, que vamos a precisar más abajo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Por supuesto, con una buena historia clínica, ¿no? Confirmar si hay o no hay HP, ha tenido o ha sido erradicado o no, si consume AINES, etc. Del año 90 atrás, nuestro gol estándar para diagnosticar úlcera péptica era radiografía de estómago y duodeno de doble contraste. Entonces, esta era nuestra arma, que hoy día casi ya no se hace, porque ha sido reemplazado felizmente por este examen, ¿no? Es una maravilla para hacer un diagnóstico de úlcera péptica, porque la está mirando, le toma sus biopsias, la biopsia va a patología y nos dan el resultado microscópico. Entonces, también se puede hacer con aspiración de sonda nasogástrica. Eso es lo que hacíamos, el famoso Western blot. No es Volt, es blot. B-L-O-T. ¿Qué hacíamos? Se colocaba una sonda nasogástrica, se aspira, y eso va a centrifugar el patólogo, el patólogo, y va a buscar células neoplásicas. Pero hoy día, pues, todo esto ha mejorado por la endoscopia. Nuestra radiografía. Imagen por sustracción. O sea, daño en la pared. Igual, ¿no? Esta era nuestra imagen. Ahora es visión directa. Y antes también se hacía con sonda nasogástrica. Ya esta sonda nasogástrica creo que ya ni se hace, porque la endoscopía ha cambiado a todos estos dos exámenes. El tratamiento. Este es lo que tenemos que entender por qué es cada quien. Hemos dicho que el tipo 1, su nivel de ácido es normal. Pero lo malo que el tipo 1 está asociado a malignidad. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es que hay que hacer siempre, cuando se hace el Graham, el parte de Graham, mandar biopsia. Si hacemos la cirugía, ¿qué cosa vamos a hacer? Una gastrectomía llamada Billroth 1 o 2. El tipo 1 y 4, si ustedes se acuerdan, 1 y 4, también, como es ácido normal, igualito, se hace la cirugía, la gastrectomía Billroth
1 o 2. Lo mismo el 5, pero el 3 no. El 3 y el 2 y el 3 no es Billroth 1 y 2. El 2 y el 3 vamos a hacer una gastrectomía más una vagotomía. ¿Por qué vagotomía? Porque aquí la úlcera está siendo producida por una elevada producción de ácido. Por eso es que es diferente el tratamiento quirúrgico. Entonces, repito, en resumen, 1, 4 y 5 no requiere vagotomía. La cirugía será Billroth 1 o 2. En cambio, el 2 y 3, por su nivel alto de acidez, tendrá que ser gastrectomía más vagotomía. Entonces, ¿cuál es el algoritmo para tratamiento y vigilancia de la úlcera péptica? Úlcera gástrica, biopsia en 4 cuadrantes. Siempre tienen que ser biopsia en 4 cuadrantes nuestros amigos. Si nos dicen no tiene cáncer, hay que tratar con inhibidores de bomba y hay que erradicar el HP. Acá mira qué bonito como este cuadro nos dice repetir endoscopía. No nos está diciendo hay que hacer test del aliento, ¿no? No. Dice repítase la endoscopía. Este es lo correcto, lo ideal. Entonces, cuando está curado hay que vigilar y repetir, pues, de todas maneras, la biopsia en tiempos. Y cuando es persistente la úlcera, ya hay que hacer biopsia. Pero esta biopsia nos pueden informar como adenocarcinoma. Entonces, se hará el tratamiento de cáncer. Pero si dicen no, es negativo para cáncer, se hará la decisión quirúrgica de la úlcera recurrente. Y el otro grupo es cuando es ya un cáncer, ¿no? Nos dice un cáncer. Y también tenemos de la úlcera gástrica complicada. ¿Qué hacemos cuando se complica? Derivación quirúrgica, más biopsia. Siempre la biopsia. En la úlcera no podemos dejar de hacer la biopsia, ¿no? Cuando la complicación está estable, podemos llegar a hacer gastrectomía de la úlcera, tipo vagotomía, perdón, con vagotomía en el caso 2 y 3, lo mismo que les acabo de mencionar. Si es en perforación es lo mismo, pero cuando hay hemorragia también hay que seguir 2 caminos. Cuando es estable, gastrectomía. Cuando es inestable, será cirugía. ¿Qué indicaciones tenemos para úlcera péptica? Primero, ¿a quién vamos a operar? A aquellas personas que no cierran cuando ha recibido tratamiento de 8 a 12 meses, o sea, en los no complicados, ¿no? ¿A quién más? A los recurrentes, al que sigue con la úlcera. ¿A quién más? A los complicados, en perforación o hemorragia. Esa es la indicación del tratamiento. Y acá nuevamente repetimos, ¿no? Técnicas quirúrgicas Billroth 1 y Billroth 2. ¿En quiénes? En Johnson tipo 1, 4 y 5. A ustedes se preguntarán qué cosa es el Billroth. Bueno, se los presento. Billroth 1 es cuando se reseca la úlcera gástrica y nos permite anastomosar estómago con duodeno. O sea, los alimentos van a seguir el procedimiento fisiológico normal. Metabolismo en el estómago pasa al duodeno. Billroth 1. Pero Billroth 2 es cuando hay resección y por alguna causa hay dificultad de anastomosar estómago con duodeno. ¿Qué se hace? Se cierra el duodeno y el estómago se anastomosa al yeyuno. Se levanta el yeyuno y se anastomosa el yeyuno. O sea, los alimentos ya no van a entrar en contacto con el contenido duodenal. En todo caso, indirectamente se encontrarán
después de la anastomosis del estómago con hielo. Entonces, esa es la diferencia entre Billroth 1 y Billroth 2. O sea, eso tienen que sabérselo bien. Y hay diferentes formas de hacer el Billroth 1. No se preocupen. Cada uno ha modificado dónde poner la anastomosis y le han puesto su nombrecito. Ahí está, para nosotros acordarnos sus apellidos, ¿no? Pero lo ideal es que sepan que acá hay anastomosis de estómago con duodeno. Estómago, duodeno. Todos. Todos. En diferentes posiciones, no importa. Lo mismo va a ocurrir en Billroth 2. Vamos a tener diferentes nombres, pero es lo mismo. No hay anastomosis con duodeno. De frente con ilio, perdón, con IE1, pero lo que está pasando es que acá el IE1 está viniendo por delante del colon, por eso se llama antecólico o precólico, por delante del colon. Entonces le han cambiado las posiciones y le han puesto sus nombres para acordarnos de ellos. Pero hay otro grupo que dice, no, a mí no me gusta poner por delante, pues. A mí me gusta por detrás. Le hago un orificio en el meso gastrocólico y le pongo por detrás, con las mismas modificaciones, y también tenemos el nombre para acordarnos de todos los cirujanos que hicieron la técnica o lo describieron. Pero todo es Billroth 2. Y si no alcanza la anastomosis, pero perdón, el Billroth 2 es esta, ¿verdad? ¿Qué pasa con el Billroth 2? En el Billroth 2 hay complicaciones que se llama del asa ciega y de la úlcera por alcalino, úlcera gástrica o úlcera del muñón de sutura. ¿Por qué? Porque el contenido duodenal, que no debe entrar en contacto con el estómago, va a ir al estómago. Va a ingresar al estómago, no se va a pasar por un desfiladero. Va a ingresar al estómago y con los alimentos va a ir. Entonces, aquí va a producir un problema. Por lo tanto, apareció un inteligente, el doctor Brown, y dijo, yo no voy a permitir que esto llegue al estómago. ¿Qué hizo? Abajo de la anastomosis gastroyeyunal, hizo una perforación en ambos lados de Y1, lo suturó, o sea, un bypass. Quiere decir que este alimento ya no va a mí. Este contenido, perdón, duodenal, va directo a Y1. Ese es el Billroth 2, o sea, el Brown 2, el Brown complementario. Todas estas se han ido mejorando en el tiempo. También tenemos lo que se llama la IDE2. Entonces, cuando la anastomosis, la resección es muy amplia, o el fondo gástrico a veces, entonces se reseca 30 o 40 centímetros del IE1, del ángulo de Treitz. La sección distal, el asa distal, se retrae y se anastomosa al muñón resecado. Y lo que había quedado, la sección proximal, se anastomosa abajo. Y latina, perdón, y de Ruck. Por eso se llama I de Ruck. Entonces, estas complicaciones de las gastrectomías, pues tienen complicaciones. Puede haber diarreas y estreñimiento también. El dumping, la gastritis crónica porque refluye contenido duodenal en el estómago. Lo mismo la gastritis alcalina, lo mismo la úlceras residuales, por eso. Como no se alimenta bien, puede perder peso. Esteatorrea, o sea, no digiere bien la grasa y hay deposiciones con grasa. Si la resección es amplia, ya no cuenta con el factor intrínseco de Castlé, por lo tanto hay deficiencia de vitamina B2, con una anemia con glóbulos rojos grandes que se llama megaloblástica. Puede haber dehiscencia de anastomosis con fístula y el síndrome de asa aferente. De todos ellos, este es el asa aferente. O sea, ¿quién es el asa aferente? Este.
Entonces, esto se va a comportar de repente hasta con una obstrucción, porque no va a haber un flujo normal de su contenido. Y la gastritis alcalina, por lo mismo, porque hay reflujo del contenido duodenal, de todo lo contenido duodenal, y el famoso dumping. El dumping se va a producir por este tema. Es de repente una falla técnica. Nunca puede haber una anastomosis de este tamaño. ¿Qué ocurre con el dumping? Cuando los alimentos llegan al estómago, el alimento tiene que digerirse, ¿verdad? Y producirse el famoso quimo. Pero en este caso, no se digiere nada. Pasa de frente, un alimento hiperosmolar. Y al llegar al yeyuno ilio, como es hiperosmolar, va a jalar el líquido intravascular intersticial y se va a comportar el dumping como si fuera un shock hipovolémico. Ese es el dumping, que puede ser inmediato o puede ser tardío cuando aparece después de 2, 3 o 4 horas. Entonces, esta anastomosis, los cirujanos lo cuidamos mucho. Jamás hacemos una anastomosis de este tamaño. Siempre. A nosotros nos enseñaron que la anastomosis gastroyeyunal debe ser del tamaño de 2 deditos, nada más, para que funcione el estómago, por lo menos ayude a producir su digestión. Eso es lo que siempre hacíamos. Bien, y pasamos a la úlcera péptica duodenal. Concluimos la gástrica, nos vamos al duodeno. Entonces, bien frecuente en la primera postura. La etiología son los mismos que acabamos de ver, pero aquí cambia, ¿no? Acá hay porque hay a pesar de los mismos factores del estrés, del AINES, acá lo que va a formarse en la úlcera péptica duodenal es por la persistencia elevada del ácido y la pepsina. Y el otro es el Helicobacter pylori, hemos dicho 95%, y la ingestión del AINES. Esas son las etiologías más importantes. En la patogenia, aumento de ácido clorhídrico por hiperplasia de células parietales, ¿dónde? En el estómago. Entonces hay aumento exagerado de gastrina. Falla del mecanismo inhibitorio de la liberación de gastrina en el antro, o la hipergastrinemia cuando contamos con tumores pancreáticos. Aumento de la secreción de pepsinógeno, y también se va a producir úlcera cuando hay un aumento del vaciamiento gástrico, es un vaciamiento gástrico rápido. La mucosa duodenal no tiene los mismos factores defensivos que el estómago. Aquí los factores defensivos van a ser el bicarbonato. O sea, el 50% y el otro por la bilis. Para eso está preparado la mucosa duodenal, lo cual no está preparado para estas sustancias del estómago. Y también puede haber un deterioro de la resistencia de la mucosa, sobre todo ya cuando hay un epitelio lesionado, y otra vez aparece acá nuestro amigo HT. Bien, en relación a la sintomatología tampoco es florido. Aquí el dolor característico es un dolor en la noche, cuando ya terminó la digestión, porque ahí va a aumentar la secreción gástrica. Porque recuerden que la úlcera duodenal se va a producir por aumento de la secreción gástrica. Entonces, a veces este dolorcito se alivia con comer. Empeora con el estrés, mayor secreción de ácido, ¿no es cierto? ¿No? Y se hace constante. Luego puede haber un dolor referido a la espalda. La irritación peritoneal nos indica que hay perforación.
Entonces, ellos también generalmente acuden al médico después de muchos años. Casi nunca cuando recién se produce la úlcera péptica. O acude cuando ha sido un asintomático y debuta con una perforación o hemorragia, que es más raro que la gástrica. Diagnóstico, como siempre, una buena historia clínica, sus análisis preoperatorios. También se pide una radiografía, también esto un poquito ya está un poco desfasado. ¿Y con qué se va a hacer el diagnóstico? Con esto, con la endoscopia. Visión directa, nos va a tomar una biopsia, se va a descartar la malignidad y el HP. En los dos tipos de úlcera péptica, el diagnóstico es endoscópico, no hay otro. Y nuestra radiografía, mira, el duodeno, el bulbo y la ulcerita. Y la endoscopía, visión directa, hemorragia. Tratamiento, resumen del tratamiento gástrico, ¿qué hemos dicho? 1, 4 y 5, gastrectomía más Billroth 1, 2. 2 y 3, porque hay elevada producción de ácido, gastrectomía más vagotomía. En cambio, en la úlcera duodenal, el tratamiento ya no es gastrectomía, es vagotomía. Solo vagotomía, pero la vagotomía nos va a producir una complicación y va a ser asociado a una cirugía complementaria que les voy a explicar más abajo, y se llama píloro duodenal. Entonces, viene pues para acordarnos qué cosa es el vago. El vago es un parasimpático motor que en el esófago forma un plexo, pero al llegar al estómago, al abdomen, forman dos troncos, un vago posterior o derecho y un vago anterior o izquierdo. Recuerden que el estómago está rotado hacia el lado derecho. Entonces, este vago posterior y el vago anterior al mismo nivel se va a formar, va a tener dos ramas, cada uno una rama diferente. En el caso del anterior o izquierdo, va a ser la rama hepática, o sea, va a ir al hígado y va a ir a la vesícula, por supuesto. Y el posterior va a tener la rama celíaca a la misma altura. Y esta rama celíaca, ¿a dónde va a ir? Va a ir al plexo celíaco. Y el plexo celíaco, recuerden ustedes, llevan la inervación vegetativa parasimpático a todo el contenido abdominal. Entonces, es importante recordar esta ramificación porque para hacer la vagotomía. Entonces, al dividirse la vago posterior en rama celíaca, la otra rama se llama la tariet posterior o derecho, que va a terminar en la pata de cuervo posterior a la altura del antro pilórico. Y el vago anterior, al dividirse en su rama hepática, va a tener el tariet izquierdo anterior, que también va a terminar en la pata de cuervo anterior. Y acá tenemos un nervio escondidito que puede venir, que puede en cualquiera de los niveles de la tariet posterior e ir hacia la cara anterior. Esto se llama nervio criminal o asesino de Gracie. ¿Y por qué lo llaman así? Porque si hacemos vagotomías, a veces este nervio, como es un nervio aberrante que puede venir un poco más arriba, a pesar de la vagotomía, va a persistir la secreción ácida. Entonces, este es un enemigo de los cirujanos y hay que buscarlo. Si hubiera, hay que seccionarlo. Entonces, esa es la anatomía del vago. Lo mismo, todo lo que les acabo de explicar, se supone que están grabando para que lo puedan bajar y leer. Está acá. Todo lo que les acabo de describir está descrito acá, para que lo puedan leer. Y luego lo mismo, ¿no? Vago posterior,
su ramo celíaco al plexo celíaco. El vago anterior, ¿no? Rama hepática y su latariet en su pata de cuervo anterior. Es lo mismo, solamente para resaltar mejor nuestra explicación. Y vamos a describir qué es una vagotomía. Una vagotomía es la denervación del impulso motor, se secciona, o sea, lo vamos a dejar a todo el territorio que corresponde sin inervación del vago. Eso significa vagotomía. Y tenemos 3 tipos de vagotomías. La llamada troncular, la selectiva y la ultraselectiva. Estas 2 están asociadas a cirugía complementaria. Piloroplastia, porque se van a obstruir, porque van a seccionar la pata de cuero, que es el motor del píloro. En cambio, la ultraselectivo celular, no. Y les voy a explicar en estas siguientes esquemas. Pero acá, de todas maneras, hay que precisar cuáles son las indicaciones. Falta respuesta al tratamiento. Cuando no responde al tratamiento de la úlcera duodenal, hay que hacer la vagotomía. Cuando hay intolerancia al fármaco antiulceroso, o cuando el paciente dice, no quiero pues, tomar medicamentos, mejor me operan, o cuando hay recurrencia, o cuando hay perforación o hemorragia duodenal. Esta es la vagotomía troncular. Recuerden de las 2 ramas principales, la rama celíaca y la rama hepática. Entonces, la vagotomía troncular era la sección del vago sobre las 2 ramas. Por lo tanto, dejábamos denervado a todo el estómago, incluido la pata de cuervo y al plexo celíaco. Y teníamos inclusive entre las complicaciones vesículas con cálculos, porque la vesícula se volvía hipotónica. Y además, un espasmo del píloro no se abría porque habíamos seccionado la parte motor. El píloro se queda cerrado, obstrucción pilórica. Entonces, acá hay que hacer vagotomía, cirugía complementaria a nivel del antipíloro. Esa es la troncular. Pero como tenía esas complicaciones, dijeron no, antes de no, vamos a ver este video donde con bastante esfuerzo van a poder ver las ramitas de la tarea anterior y posterior. Van a disecar el esófago en su cara anterior y posterior, ejemplo menor. Este video tampoco tiene voz, así que no se preocupen. Yo les voy a ir señalando algunas características. Primero van a liberar la cara posterior. Esto es con cirugía laparoscópica. Cuando aparece el vago, lo van a pintar de amarillo. Vago posterior están disecando. Ahí ya se ve un poco al fondo. Como dicen los que juegan casino, ya pinta. Ahí está. Ahí está. Y lo van a pintar, ¿ven?
Ahí está el vago. Acá está la división. El vago posterior, en este caso, el ramo celíaco. Ya lo está liberando. Van a colocar un clip un poquito arriba de la división, acá abajo. Está colocando el clip. La división está... Acá no se ve muy bien, pero en el otro se ve mejor. Y van a resecar una porción del tronco. Generalmente se debe hacer eso porque la naturaleza es tan sabia que puede recanalizarlo, reconstruir. Vago posterior. Ahora van a buscar el vago anterior. Ahí se ve mejor, vamos a ver mejor la división del la tariet anterior. Ahí está, ¿ve? Ahí está el vago anterior, ahí vamos a ver, ahí está la división, miren, las dos ramitas. Y cuando van a poner el clip se va a ver también bastante claro, ¿no? Mejor que el posterior. Acá está la división donde está el punterito, mi punterito, ahí está, del hepático y el ataret anterior, o izquierdo, ¿no? Acá está la división, acá. Aquí. Ahí está la división. Ahí está la división. Van a colocar el clip y ahí van a poder ustedes ver la división. Un poquito cuando suelte. Miren, ahí está la división, ahí está. Esta es la vagotomía troncular. Tomando agüita. Bien, entonces, eso le presento un poco para que tengan una idea de qué cosa es una vagotomía troncular. Ahí termina. Entonces, terminamos con vagotomía troncular y nos vamos a la vagotomía selectiva, que lo llamaron. ¿Qué hicieron? Dijeron, no, yo voy a respetar el ramo celíaco y el ramo hepático. Entonces voy a hacer la sección por debajo de las dos divisiones. Dejo desfuncionalizado el estómago, pero sigo con una complicación que va a ser el espasmo pilórico. Entonces acá también tengo que hacer cirugía complementaria. Pero ya no voy a tener pues, hipotonía intestinal, ya no voy a tener complicación vesicular, etc. Porque ya dejé inervado toda esa zona, todo el plexo celíaco. Lo único que acá sí siempre va a persistir mi problema de la estenosis, del espasmo del píloro, porque no está el motor, no está el que dilata. Entonces, para eso apareció lo que se llama la cirugía complementaria, que son básicamente tres, hay otros, pero estos son más clásicos. El Heineck Mikulitz, ¿qué hacía? Seccionaba el píloro y lo anastomosaba en forma transversal. O sea, ampliaba la comunicación del antro con el duodeno. Con eso le resolvía el espasmo pilórico. Finney decía, no, yo le voy, de repente acá pues había una pseudoobstrucción, etcétera, etcétera. Pero Finney dijo, no, yo le voy a hacer un poquito más grande la anastomosis. No voy a seccionar píloro, sino lo voy a ampliar un poco al antro, un poco al duodeno. Y le voy a hacer un orificio, una comunicación un poco más grande. Bien. Y cuando hizo Habula y dijo, yo no me meto con el píloro, lo dejo como está. Voy a hacer una sección en alto, en duodeno, y le hago su anastomosis. Entonces, todo esto es la cirugía complementaria para evitar el espasmo pilórico. ¿Por qué? Porque se ha seccionado el nervio motor del antro. Para eso. Pero vino otro inteligente, dijo, no, yo no hago ni otro, pues yo me voy a hacer un poquito más de trabajo. Entonces dijo, no,
yo voy a seccionar todas las ramitas que entran al estómago. ¿Hasta dónde? Hasta 6 centímetros del píloro, hacia el antro. O hay una pequeña muesca ahí que se llama cisura angular, donde inclusive es una referencia para dividir el antro. Hasta ahí, rama por rama, me voy a dar el trabajo. El vago anterior ya lo acabó y está el vago posterior, mostrándonos el vago posterior. Secciona todas las ramas y luego lo peritoniza. Esta era la ultraselectiva o celular. Entonces, ¿qué es mejor? Porque ahí se queda la pata de cuervo. Ahí está la pata de cuervo dibupadito, completito, no ha tocado. O sea, aquí no necesita cirugía complementaria. Y estas cirugías tenían pues sus complicaciones, ¿no? La atonía gástrica, por supuesto. El estómago tiene dificultad motor porque se ha denervado. Disfagia, a veces cuando uno hacía una sección un poquito arriba. Cuando hacía vagotomía troncular y ultraselectiva y selectiva, toda la motilidad intestinal. Y la vesicular que a veces terminaba con litiasis. Y la hernia de hiato a veces cuando la disección había comprometido los pilares. Muy bien. Eso es el encargo que recibimos. Y preguntas. Muy didáctico, doctor Chávez. He entendido perfectamente todo para el pregrado. Muy bien. ¿No hay preguntas, chicos? Si no hay preguntas, por mi parte, muchas gracias por escucharme y nos veremos en algún momento. Gracias a todos. Gracias, doctor. Buenas tardes, un abrazo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.